Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 7. 10. La vida de un mago no es cosa sencilla o fácil, mucho menos la de un gran mago de renombre como él. Puede escucharse muy pretencioso o crítico cuando hay pocos o casi ninguna figura capaz de rivalizar con su reputación, pero siendo francos, no es como si deseara desde el principio ser el excelente mago que ya es. Personalmente prefiere sonreír a las chicas como todo un fornicador a pasar sus días dentro de una biblioteca como un recluido social. También disfruta de tramar cosas nada buenas para los demás, por supuesto. Pero para que sus planes funcionen sí o sí, su pequeña discípula debe de involucrarse. Y si Arturia debe involucrarse, entonces debe salir de su habitación, lo que debe de ser ahora. Arturia, sal de allí. Es ahora o nunca. Dice Merlín, un mago de larga cabellera blanca como las nubes, que quien junto a su nada divertida discípula Morgan, prepararon durante bastante tiempo un círculo mágico que sacara a la niña de la profecía fuera de la utopía, una tarea para nada difícil ahora que se ha vuelto una existencia no bienvenida al jardín de las hadas, con todas esas manchas a las que la indujeron de manera artificial, que se atrevería a llamarla el retorno de Vortingern. Pero con senos, 4 mejora o retroceso. Ciertamente, Merlín aún no se atrevía a pensarlo ni a opinar al vivir junto al dragón, iracundo o temeroso por una respuesta no aceptable para la tirana. No lo haré. No saldré vestida así. Dice Arturia del otro lado de la puerta, descontenta con los vestidos de elección del mago de los flores para la siguiente guerra del Grial, cuando muy bien puede usar su vestido de batalla azul plata. Solo necesita unas pocas correcciones de su cofre y cadera, aunque la altura continúa siendo un problema. ¿Qué tienen de malo?, pregunta Merlín, crítico e insultado por su buen gusto. Tratándose de moda, no dudaba que de toda la mesa redonda, es el único con buen gusto cuando lo comparas con el sombrío Agravain. Son para putas, Esmerjón. Dice Arturia con una obvia preocupación en su voz normalmente regia y digna, incluso si mucho de ella ha cambiado en este tiempo, es y seguirá siendo devota a su Shirou, quien le llamó la estrella más brillante de todas en su cortejo, aún incluso si ya ha pensado en los nombres de sus 4 primeros hijos, sus futuras mascotas, 2 perros y 2 gatos, y el lugar donde vivirán, qué tareas podrían hacer juntos para pasar el tiempo. Podría retomar sus planes de levantar un huerto y cabaña para ganado en el jardín, o comenzar un restaurante con Shirou como cocinero y mayordomo, pero sus sueños tendrían que esperar. Honestamente, solo bastaría con estar junto con su pelirrojo favorito. No obstante, mirando la pila de vestidos sobre la cama, el negro con volantes blancos resalta en ropas, para nada casuales, que no dejan nada a la imaginación, a simples bikinis y trajes de mucamas sexys demasiado bochornosos, que por ningún motivo tendría la compostura o valor para usar. Ni siquiera son dignos de confianza. Se supone que cruzaría por un campo de batalla con nada menos que un taparrabos. Y vaya que lo pregunte escéptica. ¿Un ocaso ella misma, como el rey que fue en el pasado, respondería a la agresividad, ira y amenazas de sus iguales en una lucha con solo un bikini? Ni hablar. Las flechas y lanzas atravesando su carne ya dolían bastante con su armadura. Llevar menos que nada, no es diferente a dejar abiertas las puertas de tu hogar para darle la bienvenida a los saqueadores. Es tonto, ridículo y suicida. 3 sangre de dragón o no, ella no es invulnerable. Pues tendrás que salir con algo o sin nada. Dice Merlín con una sensación muy extraña de déjà vu. Había pasado algo similar en el pasado con Morgan antes de que Arturia naciera, ahora que lo recuerda. Una sonrisa rápida desboza por el lado contrario de la puerta. Merlín en ese momento dice: aunque estoy seguro que la reina apreciará si decides no usar. En ese momento la puerta se abre y golpea al hechicero más famoso de las leyendas artúricas sin ninguna muestra de compasión ni lástima por la acción. Estoy lista, sale Arturia a un segundo de las palabras del mago de la habitación, con un disfraz que consta de un largo vestido negro como el velo detrás del cielo estrellado, sin perder la elegancia o la informalidad regia y gallarda en su porte y postura, solo disponible a la más bella de las estrellas del firmamento. 14. Así que al final usará ese, pensó Merlín un poco herido, y eso se debe a que ese vestido no es de su elección ni diseño. Fue preparado por Morgan.
Por supuesto, el vestido es una obra maestra en sí misma de la indumentaria creada por el mejor sastre de Avalon, es impermeable y ligera. 5. Merlín parpadeó para volverlo a ver y sonrió orgulloso y tajante. Porque en los brazos de la niña que cuido, está equipada con su regalo. Un par guanteletes para sus puños que ayudarán a proteger sus muñecas y dedos de porcelana. Su estructura es cóncava en el lado de la palma de la mano para asegurar la movilidad todo mientras arrastra su nueva espada que raya el piso mientras camina. Excalibur Morgan 5 debido a que no había manera de recuperar Excalibur guardada por Vivian, con un suspiro de resignación comprendió que el arma sagrada, el último fantasma noble no volvería a ver la luz del día fuera de la utopía. Su nueva espada pone los pelos de punta a Merlín, por supuesto sus nervios no se deben a que la espada aunque poderosa se quedaba un poco corta, sino es que mucho en comparación a la espada e incluso a la lanza, pero para esta guerra del Grial bastara, no es que fuesen a salvar al mundo ninguna otra cosa, sino a que es demasiado vil, sucio y propenso a cometer el pecado de la ira en sus estocadas con tormentas de mana marchito con un triste nivel de control, pero esperar control sobre la magia por parte de Arthur y es pedir demasiado la chica, simplemente no tiene el talento necesario para convertirse en mago. Pero no hay problema, para eso está él. Si Arturia quiere ganar la guerra del Grial, lo cual hará y se encargará que suceda, deberá recordar 2 o 3 formas defensivas a largo plazo sin Avalon respaldándola. La puerta lentamente se mueve y muestra a un Merlín refunfuñando siguiendo a su discípula lista para asaltar la guerra del Grial de los Igdmillenia. Es hoy cuando finalmente saldrán del jardín, abandonando los campos floreados, las brisas de mana soplados como el viento y los cielos rosados como pétalos de rosas. Award winning broker sponsored by Trading Pro Start as low as $1 now. Readmore honestamente ya estaba aburrido de tal escenario estático, cuando un acontecimiento más interesante florecía al exterior. La niña que vio crecer estaba lista para volver al mundo como en las profecías. Por supuesto, Arturia no regresará para gobernar el actual Reino Unido de Inglaterra o intervenir en un momento de necesidad para su país natal, al cual conducirá la victoria contra los invasores. No, por supuesto no. Con uñas y dientes, como un dragón está lista para pelear de frente para recuperar a su amante destinado. Al bajar por las escaleras, lo primero que hace es saludar a la pequeña diablillo pelirrojo que Morgana tiene por hija. La niña le saca la lengua, Merlín responde con un gesto similar, la niña lo ignora prefiriendo jugar con sus peluches como una niña consentida y mimada. Arturia estaba del otro lado familiarizándose con la espada, tarea que no fue muy difícil recordando que prepararon la espada con las medidas y peso exacto del anterior para mayor comodidad. Miró el círculo mágico. El primer paso fue siempre el más sencillo, habían establecido el contacto con el mundo con prevención, y cuando dice habían, quiere decir que Morgana lo había hecho dado su papel como una extensión del mundo como una niña Fae, no es mentira admitir que de todos en la sala, la hija mayor de Uther cuenta con mayores beneficios, entonces pasaron a darle un vistazo al círculo mágico que la chica, Rin como la llama su pupila ha preparado para este conflicto defectuoso y sin futuro llamado Sistema del Grial, no pasó mucho tiempo para cuando Morgana y Merlín tomaron el control de la invocación para asegurarse no sea estropeado. Las clases ausentes de la facción roja aún se mantienen después de 14 días humanos en saber, Berserker y Caster para alivio de Arturia y el mismo Merlín segundos después con su bastón. Golpea los trazos de plata y los modifica de último minuto. «Hey», dice la bruja llamando la atención de Merlín, ¿qué crees que haces?, pregunta Morgan desafiando a su nada confiable mentor de su juventud con una expresión severa. Por supuesto, enviar a Arturia a una guerra del Grial no es nada del otro mundo, para ella o Merlín, mucho menos en un trabajo conjunto, siempre y cuando controle remotamente un cuerpo espiritual. Pero Arturia está destinada a ser sacada de Avalon en un cuerpo físico, de carne y hueso viva. No había lugar para las bromas y travesuras del mago de las flores en un asunto tan importante para su hermana menor. Merlín ríe nervioso por dentro, nunca permitió que su expresión flaqueara durante este tiempo.
Solo ajusto los parámetros de la invocación, dice Merlín de manera astuta. Había engañado al par de hermanas y al pequeño diablo engreído que Morgan tiene por hija con solo uso de su sonrisa súper encantadora, o como lo llama la mirada, por bastante tiempo. No dudaba que Arturia, una vez en la tierra, invocaría a cualquier otro héroe y lo dejara en la banca olvidado como cualquier otro deportista sin oportunidad de conocer el campo, cuando de hecho es el más emocionado por salir, quizá mucho más que la propia Arturia. Morgan gruñe sin rodeos, asqueada frente al mago de las flores, y vuelve a concentrarse por su lado. Mientras piensa irritada, otra vez su expresión tonta que le dan ganas de golpear y desfigurar con un mazo de clavos, pero mantiene la compostura de manera casi milagrosa. Ella no sería la mala esta vez en esto, y pregunta: ¿qué descubriste? La pregunta llama la atención de Arturia y detiene su entrenamiento para alivio de Bao, que quiere jugar con ella con sus muñecas. Merlín piensa unos segundos qué decir. Bueno, esta guerra será un verdadero campo de batalla, pero tú ya estás acostumbrada a dichas dificultades. Arturia sintió mientras cautelosamente mira en dirección a una inocente Morgan, que observa el esmalte en sus uñas sin mucha culpa ahora que se han reconciliado. Está claro que debemos alterar nuestro enfoque. La lucha entre dos facciones no es algo en lo que debas intervenir directamente, bien debes dejar que se destruyan entre sí. Debo hacerlo. Interrumpe Arturia agitando su cabello rubio opaco mientras toma la palabra. Hurtaron el cuerpo de Iria, un personaje precioso para mí, y Shirou, por lo tanto, valioso para mí. Les haré pagar por sus pecados al empujarlos en el infierno por mi propia mano, justo como antes. Arturia permanece de pie firme sin ninguna duda. La luz cobriza y marchita, el brillo de la sangre en la espada comenzó a incrementarse. Y el aire que corre alrededor de su hoja gritan en pena como los aullidos de los lobos. Y lo harás, le recuerda a Merlín, quien sacude su cabeza de un lado a otro, disuadiéndola de dejarse llevar con el arma, y dice: cuando ganes la guerra, obtengas el grial y no ellos. Aunque me molesta estar de acuerdo con ese sujeto, hermana. Tiene razón, admite Morgan con un suspiro. El problema con las facciones son los intereses y motivaciones detrás de sus intenciones. Mientras que formaras parte de la facción roja como participante, realmente no formaras parte de ellos, considerando lo egoísta y específico de tu deseo. Lo que quiere decir es que estarás sola y sin respaldo, dice Merlín. No soy tonta, Merlín, lo entendí, dice Arturia con sus ojos rodando en blanco y cruzada de brazos por debajo de su pecho. No es como si estuviera falta de inteligencia, la había pasado peor en su primera vida con los asedios constantes de Vortingern, los salvajes sajones, Morgan, Lancelot y ese niño ruidoso de Mordred. Por supuesto, en ese momento contaba con el apoyo de sus valientes caballeros. Comparado a eso, actualmente no tiene nada más que su deseo. Necesitará un compañero adecuado para esta lucha. Quizá Lancelot o Gawain. No dudaba que ambos serían excelentes saber, y para este punto, si no cooperaban, Arturia no haría más que golpearles en las pelotas para aceptar. Se lo debían Lancelot más que su sobrino del sol. Y si el caballero del lago no coopera, bueno, siempre podría acusarlo con cierta hada en el lago. ¿Uno de verdad lo haces? Interroga Morgan, no del todo convencida. No dudo que has pensado a futuro, quizás cómo planeas pasar tus días junto a tu amado, pero no sobre cómo lucharás en tu ahora y actual violento estado. Escuchando las palabras de su hermana, Arturia golpeó el piso con el tacón de su zapato, sin darse otra mirada más a sus preocupados compañeros. No evita pensar en maldiciones y blasfemias. Parece que ambos han olvidado que en el pasado asediaba fortalezas con nada menos que una espada antes de Caliburn, Excalibur y Rongominian. Si bien es cierto que es desafortunado las cosas no sucedan como se planean, no podía darse el lujo de perder cuando lo arriesga todo. Pero una revelación que no espera conmociona a la menor de los Pendragon, y es por eso que iré contigo, dice Merlín completamente animado en una gran noticia para su pupila, que se paraliza, y nota el horror en su mirada. Horror. No debería estar feliz. Agradecida que su siempre dispuesto sensei esté allí para apoyarla en sus momentos de necesidad. Dos cielos, no, gruñe Arturia con sentimientos encontrados. Merlín no evita tomar la reacción de Arturia como mala cuando es una gran idea. Es el único capaz de mantener. Arturia golpea a su maestro con su puño limpiamente y apunta con su espada con intenciones asesinas ahora con la espada.
Dice Baoban Sid aplaudiendo por la violencia al estúpido mago. Incluso Morgan disfruta de este giro repentino en su silencio. 2 Ni se te ocurra, tiendes a arruinar todo de último segundo, dice Arturia fríamente. Si su hermana y maestro estaban preocupados que tristemente fracase, por más buenas que sean las intenciones de Morgan por la redención, sus ojos estrechan y analizan si lo dudaba de su maestro. Jura que no quieres una excusa para salir de Avalon. Dime en mi cara que no lo haces por mero egoísmo, búsqueda de entretenimiento, poner tu polla dentro de una pueblerina incubo de mierda, y en verdad te dedicaras a no descansar, no parpadear, no relajarte ni a vaguear hasta fundirte en el grial y completar mi deseo. Cuando lo pones así no evito pensar que me quieres matar, suspira Merlin. Caray, tu padre era más amable conmigo, le conseguiste esposas, claro que lo será. 2 cierto, Uther es el único que disfruto de mi buen sentido del humor, como sea no es del todo una mala idea, dice Morgan a su hermana. ¿Uno qué cosa? Arturia le mira con la expresión de un pez muerto y dice: no me digas que de verdad confías que ese tipo. Apunta a Merlin, que se cruza de brazos mientras dice: ouch, no arruinara las cosas, no solo es un buen mago, solo bueno. Soy el hechicero supremo. Interrumpe Merlin y presume con un espectáculo de flores escapando de sus mangas. 1, como decía Morgan, le ignora y continúa: también es un espadachín diligente, capaz de seguirte el ritmo y que te conoce. Además, la sola idea de que lo sacrificaras dentro del grial en algún momento, incluso si no es el real, me agrada. Arturia patalea, ignorando las palabras propias de su hermana, mientras considera los pros y las contras. Y en las contras recuerda algo importante: no creo tener la energía mágica suficiente para mantenerlo. Sí. Arturia podría tener la fábrica de energía mágica de un dragón, pero eso no ignora el hecho que Merlin no es humano y que sostenerlo mientras lucha sería agotador incluso para ella. De eso no debes preocuparte, ya que Morgan ayudará, dice Merlin, que camina en dirección al círculo mágico. ¿Qué? Perdón. Obviamente Morgan no tomó para bien las palabras de su maestro. ¿Por qué no? Ya hice los arreglos, y no es como si tuvieras mejores cosas que hacer aquí. En ese momento el poderoso hechicero se acerca a la bella rubia platino y dice de manera amenazante, o podría decir accidentalmente: ¿de quién es tu hija? Francia es muy bella en esta época del año, ¿no crees? 7 El horror se visualiza en los ojos azules de Morgana, que solo ensancha la sonrisa del astuto mago. Ciertamente no es posible. No había manera en el mundo que, o si lo se susurra Merlin en conocimiento, había tardado un poco más en averiguarlo, pero finalmente dio en el clavo. Desde el principio, le pareció sospechosa la existencia de la niña Baoban Sid, al no ser del todo una niña hija del mundo, y por mera curiosidad, puso sus ojos donde no lo llaman. Imaginen su sorpresa cuando descubrió lo que encontró. Si no lo dijo hasta ahora, fue porque tenía un plan. 2 ¿Y esto no está en debate? ¿De qué están hablando ustedes dos? Pregunta Arturia acercándose al par de hechiceros. Si Morgan, ¿de qué estamos hablando? Sonríe Merlin de manera forzosa. Solo creo que Morgan pisa el pie de Merlin, que resiste el dolor, y dice: es una gran idea, sí. Todos juntos como familia y ese sujeto. Dice Baoban Sid alegremente mientras salta a brazos de su madre. Entonces el tío Shero estará con tía Arturia, sí. Como una gran familia. No evita estar de acuerdo Merlin, con diversión en sus ojos. De verdad que nos divertiremos. 2. No importa cómo lo miraras, ambos adolescentes destacan como estrellas en la noche en un abandonado mundo, donde se erige el hogar de los Lucifer bajo un cielo oscuro como la noche. El castillo Aurora. No es exactamente destino de turismo en el infierno, y cualquier diablo sensato desaconsejaría ir allí, al no perderse de mucho más allá de su valor histórico. Por supuesto, el simple motivo de lo suicida, que es intentar cruzar las horrendas tormentas que aparecen esporádicamente, girando de manera natural, constante y engullendo la vida con nieblas tan opacas donde ni la luz más intensa la atravesaría, entregando esa naturaleza de oscurecido, es motivo de su aislamiento en la fortaleza solitaria. Y eso se debe a años atrás, en el pasado, después de la caída de Lucifer, él y sus ángeles, ahora llamados peor que demonios, fueron arrojados al infierno por Miguel y sus ángeles, donde cayeron justamente en este lugar como estrellas caídas.
Cuando el lucero de la mañana llegó al infierno, se dio cuenta que el infierno era un lugar muy oscuro, lúgubre y extremadamente frío, tan frío que deja en ridículo la era de hielo en la tierra, y haciendo honor a su título de portador de luz, Lucifer, con una minúscula muestra de su poder, encendió las luces en el infierno, transformando el infierno en un área inusualmente grande llena de fuego, magma y humo que inmediatamente formaron sus propios ríos de fuego fundido e iluminó el abandonado reino. Después de que Lucifer encendió las luces del infierno, conquistó la mayoría de las regiones del abismo infernal y determinó cada región del infierno que dominaría cada uno de los 72 pilares, generales y leales a su nombre como su rey, el emperador Satanás del inframundo unido. Cao Cao, el lancero de la Santa Lanza, frunce el ceño y escupe el polvo tóxico pegada a sus labios que quema la carne de los seres humanos, con su mano libre sacude el polvo baja de las nubes boreales en el cielo. El ambiente es sofocantemente caliente incluso para un demonio, donde las antorchas, con llamas oscuras, se inflaman continuamente en torres desde sus cráteres mientras camina al hogar de un rey de los demonios. El territorio de Aurora es literalmente un infierno cuando se compara con el resto de los territorios del diablo que se modernizan y prosperan día a día. Pero Aurora, no es necesaria ninguna explicación o descripción adicional. Es exactamente como la mayoría de los humanos lo imaginarían al mencionar el infierno. Un pozo infernal de fuego demoníaco. El miasma es demasiado fuerte para que las formas de vida mortal permanezcan cuerdos por mucho tiempo, por lo que cualquier visita requerida allí también es literalmente un infierno para sus cuerpos. Y bajo circunstancias tan desesperantes, había algunas cosas que molestaban a Cao Cao. El primero fue el radical cambio de clima. El calor, aunque exageradamente frío, es soportable. Pero del otro lado de las fronteras, dentro del territorio Lucifer, hace calor, un intenso calor. Se dice que las llamas del infierno dentro de Aurora son inextinguibles, y podía apostar el motivo de dicha afirmación se debe a que milenios han transcurrido, y el efecto de los poderes de Lucifer permanecen en el infierno. Un demonio afirmó que el dolor que experimentan los humanos en la tierra no es más que una picadura de garrapata en comparación con el dolor en el infierno desde que lo gobernó Lucifer. Lucifer, que superó la destreza del asesinato inmortal al adquirir los dones de la muerte, se coronó como la más grande amenaza potencial con el poder de un dios líder de mitología. Afortunadamente el tipo murió hace bastante tiempo. Pero las ráfagas de viento sin parar en Aurora se sentían como una mierda que jode y jode como un cobrador. Afortunadamente la situación no es tan mala, ya que viaja junto a Valí, un Lucifer de sangre. Sin él, nunca podría cruzar ni los primeros 10 metros antes de caer de rodillas y morir de radiación. Debido a Valí, que es un Lucifer, es que las tormentas tóxicas que rodean a Aurora se disiparon a su alrededor, que las formas de vida que pastaban y cazaban se mantuvieron tranquilas, que las infernales llamas del purgatorio danzaban tranquilas, de tal manera que no es mentira pensar que todo el infierno el mundo gira alrededor de Valí, al ser un niño de 3 mundos con la sangre más especial corriendo por sus venas. Y eso es lo que lo molesta a Valí Lucifer. Cielo, infierno y tierra, qué existencia tan molesta y favorecida por el destino. Había pasado tiempo desde que el mundo favoreció a un solo hombre, que no es una coincidencia suponer que un ser superior lo influye desde bambalinas. Había un patrón en estos milagros que se volvía difícil de ignorar para el lancero cuando lo investigó en los mares errantes de Oriente, para enriquecer su panorama con un gran aprendizaje. No se decepcionó con el resultado, ya que lo dirigió exactamente en este lugar, instante, donde todo se va al carajo. Entonces pararon frente a una gran puerta, presumiblemente la puerta principal de entrada al castillo. Aquí es donde Lucifer lideró a las legiones del infierno y se encontraban todas las riquezas que el inframundo tuvo que ofrecer. El umbral es un amplio arco de piedra caliza y mármol, con esculturas talladas tan detalladamente de quien cree es el verdadero Lucifer junto a sus principales generales: Samael el veneno de Dios, Lucifuge el monarca de cristal, Baal de la incineración, Asmodeus de la lujuria, Belcebú de la gula y Leviatán de la envidia. Cao Cao contempla y sin esperarlo muestra su asombro poco a poco.
Aprieta su agarre en la lanza por un momento, acto que no agrada al arma del todo, tras leer los sucios pensamientos de su portador y quema a su usuario con su luz. El lancero deja pasar el dolor de ser quemado en aras de la contemplación. TSK murmura Cao Cao en silencio, pero calma el profundo sentimiento de violencia que surge de su interior. Cao Cao reconoce una amenaza cuando la ve, y esperaba no equivocarse con sus decisiones. Se dice que incluso el diablo cuida de sus hijos. Honestamente, si esa frase tuviera validez general, Valí recordaría de forma diferente su infancia. A diferencia de los niños ricos del resto de lo que queda de los 72 pilares como Gremory, Citrio Agares, no asistió a galas elegantes, no hubo sirvientes y leales adorando su nombre, no hubo elogios ni regalos de bienvenida, mucho menos se alegraron de su nacimiento. En conclusión, no tuvo exactamente la mejor de las infancias, el cariño de su madre fue su único consuelo, a decir verdad, y ciertamente nunca tuvo contemplado regresar. De hecho, su madre imploró que nunca regresara por ningún motivo. Ahora que lo recuerda, que no mirase atrás e ignorara cuán alto gritara por más doloroso llegara a ser para él, que finalmente tuvo una pequeña y hueca esperanza al escapar. Cierra sus ojos por unos instantes, donde en su mente contempla la nieve caída. Por supuesto, no es nieve y mucho menos está frío. En Aurora no nieva, solo es un residuo tóxico que cae de las nubes venenosas sobre el castillo, que solamente es capaz de resistir gracias a su genética mestiza. Pase lo que pase, nunca debes volver. Regresa aquí, mocoso. No. Olvídame. Sigue sin mi Valí. Calla, mujer. Ese día fue especialmente gris y amargo, recuerda estar envuelto en ropas color púrpura. Su respiración agitada, y una mano apenas un poco más grande que la suya guiándolo fuera de las puertas. Su madre, envuelta en capas blancas, destacaba con su delgadez como consecuencia de su poca alimentación, su voz ronca y agotada lo tomó de las manos, sus manos, huesudas, heridas y manchadas, transmitieron calor. Tan tibias que cualquier niño encontraría consuelo en las tormentas heladas con el simple gesto de acariciarle las mejillas. Su madre podría estar actuando desconsiderado al regresar aquí con todo lo que pasaron juntos hasta separarse, porque mientras su voz decía vete, en su corazón susurra cuídate, instándole a abandonarla y dejarla a merced de los Lucifer. Valí se rasca el puente en su nariz mientras lo reflexiona. Había menospreciado el dolor de su madre a un punto que arde ahora que lo considera, lo quema. Y se critica a sí mismo mientras se sugestiona a sí mismo no ser tan ingrato y desagradecido. Pasaron por la puerta, e inmediatamente las escenas de su niñez pasan por su cabeza. Aurora, a diferencia de todos los demás territorios del diablo. Los diablos podrían tener un sótano inmenso, sí. Pero Aurora es especial. Porque en realidad es una ciudad subterránea, aunque llamarla ciudad es erróneo, porque Aurora es nada más y nada menos que una estación de clase militar, y el castillo nada menos que una formalidad, una fortaleza designada a solo ser conocida por la élite de la élite entre los distintos demonios, y distraer al enemigo invitándolo a superar las peligrosas trampas, hasta caer indefensos en las garras del diablo. Odiaba este lugar tanto por sus malos recuerdos como por su lúgubre y oscura estética. Su mirada se afila, no podría ni comenzar a entender el gusto estético de su ancestro por su castillo, es simplemente escalofriante, no apto para que un niño crezca dentro con el ambiente demoníaco. No fue de extrañar que Ritzein fuera tan trastornado y locuaz al crecer aquí rodeado de los peores demonios que se puedan encontrar en el inframundo de antaño. Pero aún así aquí pasó los primeros años de su infancia. Pasó su mano por el pasamanos, sintiendo la textura dura y áspera. Recordaba esas escaleras. Fue golpeado allí, o allí también, y en ese otro lugar, también allí, y aquí. No te preocupes, Valí, mami te cuida, todo está bien. Valí frunció el ceño al recuerdo, se frotó el puente en su nariz y preguntó en ese momento para eludir su pasado. ¿Y qué es exactamente lo que buscas? Si es un arma me la quedaré. Cao Cao sale de su propio trance y contesta, he escuchado rumores, que tu ancestro
Comienza a decir Cao Cao y explica, Lucifer levantó un salón completo sobre la historia de nuestro mundo, salón que significa el misterio pasado, presente y futuro. Quiero verlo. Valí parpadea de inmediato al escuchar una de las explicaciones más básicas y sin sentido que haya escuchado, profecías meros chismes destinados a ser la comidilla del hombre común y corriente. La preocupación por el futuro es un gasto de energía sin sentido. Enfócate en tus acciones, no en el resultado, es como suele pensar. Valí resopla. No lo puede evitar y vuelve a resoplar. Nunca te tome por alguien que temiera del destino, dice Valí con un mínimo indicio de tono burlón en su voz, porque al menos él, con sus ojos apuntando al pasado mientras vive el presente, el futuro es lo último de su preocupación. ¿Temer yo? Cao Cao tararea levemente cuestionando sus propios sentimientos, divaga sobre ellos por un momento. No mentiría que no siente algo, pero no es miedo ni pavor, solo es, por supuesto que sí, ya que eres solo un humano con un palo. No me sorprende que estés entre la espada y la pared con tantos dioses a tu alrededor, responde Valí con una sonrisa engreída que solo crece al notar el ceño fruncido en el lancero. En un instante suaviza su expresión y suspira sin caer en la provocación del bisnieto de Lucifer. Durante el recorrido 5 estrellas por el castillo de los Lucifer, Cao Cao tenía absolutamente prohibido bajo juramento herir a Valí. Se necesitaría algo demasiado específico como para romper dicho contrato, como el Rule Breaker de Medea, y dudaba que tuviera uno en sus bolsillos en esos pantalones escolares. Esos pantalones, soy más que capaz de manejarlos por mi cuenta, dice Cao Cao poniendo sus ojos en blanco. Además, no es solo un humano con un palo. Con la lanza en sus manos, la Santa Longinus, su estatus como un bendecido es notorio al ser el arma que atravesó el cuerpo de Jesús cuando fue exhibido en la cruz. Una existencia capaz de cambiar el mundo, poseerla lo volvía invencible y sus víctimas solo cadáveres. No es exagerado llamarlo milagro. A no ser que haya un rival. Un desafiante. Alguien, con todos los méritos para luchar por el trono que desequilibra al mundo y escribe la historia. Otro milagro. Yo nunca dije lo contrario, dice rápidamente Valí con una sacudida de hombros. Solo avancemos, dice Cao Cao y pregunta. ¿Alguna idea de dónde comenzar? Valí lo piensa por un momento y asiente, guiándolo en dirección al ala este del territorio. Mientras camina, toda clase de preguntas pasaron por la mente de Valí. Preguntas que decidió ignorar mientras piensa por sí mismo sobre esa habitación, un poco interesado. Si su ancestro es consciente de las identidades de estos jinetes del apocalipsis, podrían identificarlos y superarlos para mantener estos días de paz estables y su madre pueda vivir tranquilamente y aunque caminaran, Cao Cao no pudo detectar ninguna abertura en el peliblanco, no bajó la guardia incluso bajo juramento. Sospecha de él. No lo culpa, de hecho lo amonestaría por confiar en él. Incluso si había admitido que en otra vida ellos podrían haberse convertido en los mejores amigos, al final fueron solo palabras. Valí y Cao Cao deben de antagonizarse uno al otro, el destino lo quiere de esa manera. Cruzaron largas distancias en instantes, y abrieron una puerta después de la otra. Valí solo recordaba vagamente los corredores y destinos, por lo que no estuvo por completo seguro acerca de dónde debería caminar. Pero siguieron adelante. Esto apesta, dice Cao Cao, solo ten paciencia, regaña Valí. No, realmente apesta, repite Cao Cao, quien dejó de respirar por la nariz y se encogió. Bajo la insinuación del lancero, Valí tuvo curiosidad e inhaló. Pero no notó nada. Se giró de hombros, simplemente constitución mestiza heredada por sus parientes. Pero tuvo compasión, manifestó destellos de color plata entre sus dedos. Luz plateada, la luz característica de Lucifer se enciende. Que inmediatamente agregó un poco de oscuridad como en sus recuerdos de Lucifer, y lo lanzó con ruidos de sierra hundiéndose en el ambiente tóxico, cortando todo rastro de insanidad. Entonces nota una puerta de su conocimiento y. Si no fuera por mí, no tendrías que vivir así, dijo su madre en el pasado. Valí no evita parpadear incrédulo por una imagen tan surrealista. Por alguna razón, su madre en su temprana niñez siempre se había culpado a sí misma de la desafortunada condición de ambos como rehenes o daría todas las fortunas del planeta para no ver a un pequeño Valí Lucifer llorando en brazos de su madre. Simplemente daña a su imagen y.
Y se percata solo cuando se detiene. Ese ataque piensa Valí al recordarlo. Esa es una habilidad de Lucifer, se da cuenta, mucho más pequeña, mucho más débil, pero es sin duda esa y lo había hecho hace solo un segundo. Por supuesto no es más que la burda imitación a la luz de Lucifer que usó contra Miguel, una copia imperfecta e incomparable con la de Lucifer, pero el problema viene de frente a quien lo hizo. Valí no es estúpido. Trato o no, nunca se debe pactar con el rival si se desconoce sus intenciones. En primer lugar, no debió de emprender una marcha de este tipo. Pero se arriesgó bajo sus propios deseos a regresar con la frente en alto y orgulloso de sí mismo. El que había escapado hace años regresa. Además, había testigos. Tobio, Lavinia, Kuroka, Bicol y la hada. Si algo pasaba aquí, y no volvían a escuchar de él, todos sabrían quién fue el culpable. Por supuesto, la inteligencia de Cao Cao había asegurado que Nursak y Ritzevin estaban en Rumania haciendo quién sabe qué. Pero más importante, el impulso de vida de Cao Cao es medir sus fuerzas una vez ponderadas las ventajas. La guerra es el Gao de la astucia. Desdichado aquel que no hace ningún cálculo, y Cao Cao es bueno midiendo peligros tanto como Valí lo es enfrentándolos. Veo que has practicado, nota Cao Cao lo obvio al llevarse una mano a la barbilla. Sintiendo una extraña atracción a los poderes de Valí, quizá hundiendo el diente mientras intentaba descifrar los pequeños detalles de sus habilidades. La luz de Lucifer y estas tinieblas a la que recientemente es capaz de llamar al aprenderlo de Inkbild con un vistazo. Aunque francamente, la chica es mejor usándolo que él dada su conexión con Noche de Lilith y Antinieblas de Lucifer. ¿Acaso no haces lo mismo? Evita el tema, solo apresurémonos, dijo el lancero, levantando su propia mano en dirección al hombro de Valí y sigue caminando mientras en su brazo contrario chasquea sus dedos. Valí se detiene y sospecha por un segundo, su instinto le advertía, pero no estaba seguro de que se tratase, solo es un extraño sentimiento de ser atraído. Un efecto magnético que transportaba sus piernas a habitaciones desconocidas completamente nuevas para sus ojos que fueron apasionantes, enriquecedoras, una habitación de grimorios y tomos, de aparatos que no podía ni comenzar a entender ni conocer sus efectos, de mapas y objetos de gran valor. Para matar el tiempo uno de sus dedos rozó por las paredes negro mate del castillo. Entonces, de repente una escena del pasado pasa frente a sus ojos. Había un hombre corpulento como señal de un cuerpo bien formado que ha superado las más grandes batallas, con un torso musculoso como símbolo de un hombre que jamás ha sido superado, un cuello grueso incapaz de ser ahorcado y extremidades tonificadas, tan alto que Valí lo miraba una cabeza por arriba de sí mismo, por lo alto que es, fácilmente superaba los 2 metros y quizá un poco más de lo que realmente cree. Es Lucifer, el verdadero Lucifer. Valí lo sabe, más allá de las estatuas a su honor, de las pinturas a su gloria, de sus visiones, llámenlo casualidad, destino quizá, pero su sangre es consciente de él, la sangre que corre por sus venas, sin jamás parar, reconocen a aquel que es grande, reconoce sus orígenes y su visión de sí mismo. No es extraño verlo cuando más de la mitad de sus visiones se tratan exactamente de él, pero lo extraño vino cuando el poderoso emperador imitaba el movimiento de sus manos de tal manera, que mientras Valí ve el pasado, Lucifer miraba el futuro en algún punto del tiempo, ambos resuenan entre sí a tal preámbulo, que son sensibles entre ellos, superando las barreras de la casualidad y las restricciones de la realidad. Sus manos entonces ocupan toda la atención de Valí, cuando nota esas garras afiladas color oscuro, golpean con sus puntas el librero en búsqueda de un libro. Valí retrocede y entonces Lucifer lo mira con esos ojos penetrantes con 2 pupilas, mientras lo escanea, y Valí no evita sentir un hormigueo que lo sacude y para tan pronto como comienza. Lucifer tararea para sí mismo y guarda sus libros uno por uno. El rey demonio, vestido con chaquetas ceremoniales con ribetes rojo plateado alrededor de las costuras, ignora la presencia de Valí como una simple mosca, quien aún lo ve, sube por un escalón arrugando sus pantalones oscuros ocultos por debajo de unas botas oscuras que cubren sus pantorrillas hasta ser escondidas por una capa de cuello alto y capucha del mismo color de su cabello, sujeta en la parte delantera por una cruz plateada en su pecho. Solo entonces Valí se paraliza, solo un sonido se amplifica lentamente. Fue el sonido del latido del corazón de Valí. Su corazón comenzó a latir más rápido como prueba de su pánico y nervios.
Tom, badum badum. Lucifer sonríe con el corazón de un demonio al que no podrá conocer dos veces. Una sonrisa sin gracia, ego, pureza o emoción. Sin forzar. Solo una sonrisa que muestra la ausencia del amor en la indiferente majestad. Una sonrisa que te encadena, te enamora, enloquece y vuelve prisionero. Un su prisionero, esclavo de los deseos del diablo. Una sonrisa que te hace olvidar que el diablo al principio era un ángel. Castillo equivocado. Parpadea y vuelve a parpadear mientras agita su mano. Y Valí tiembla mientras su frente se empapa en sudor y el vapor escapa de su cabeza debido al calor, aunque es más seguro asumirlo a la información. ¿Has reconsiderado sobre unirte a mí? Pregunta Cao Cao tan cómodo mientras camina, desconociendo que mientras que le hace preguntas, Valí vio a Satanás. La expresión de Valí se vuelve amarga, y comenzaron a aparecer arrugas en su frente. Como puede, a su manera, trata de recuperar el aliento y mantener la compostura. Por supuesto fue más fácil decirlo que hacerlo cuando su corazón golpeaba su pecho como un tambor en pleno trabajo de percusión. Mirar el pasado nunca ha sido un problema desde que descubrió su retrocognición, solo son vistazos rápidos al pasado mientras mantiene su concentración total centrándose en el evento, eso es todo. Nunca pasa nada hasta ahora. ¿Es posible que una simple escena del pasado sea capaz de interactuar con el presente? En teoría, no debe de ser posible ya que entra en la jurisdicción de viajes del tiempo. Por ejemplo, es imposible que logres intervenir en una cinta ya filmada por mucho que desees interactuar en una película. Debe ser igual para las arenas del tiempo, donde es fácil perder el camino de regreso, o asimismo, pero no. Porque Lucifer lo demostró. Lucifer quería algo de él al mostrarle todo y él no está seguro de que sea frunciendo los labios, abre la boca y dice que no te has rendido con eso. Pregunta Valí molesto de nuevo por la invitación y vuelve a preguntar ¿estás tan corto de personal en tu facción? Lo estoy, confiesa Cao Cao sin perder el ritmo de la conversación, cruzando la puerta para nada satisfecho con lo encontrado y revela no hay ningún potencial asesino de dioses más que Leonardo y George de mi lado de verdad. Pregunta Valí convencido con eso, recordándolos, el único otro que vale la pena en la facción de los héroes es con la que estudia junto a su hermana gemela en Escocia, pero el chico solo aceptó participar por un verano en lo que regresa a clases junto a su hermana melliza. Todos los demás son basura, pero tampoco del todo insensible. La chica, Juana, es todo un personaje aunque nunca tuvo la oportunidad de hablar entre ambos, pero sin necesidad de leer entre líneas. Al final de cuentas es cierto, Heracles, Juana, Siegfried y Perseus ninguno tiene lo que se requiere para encarar alguna figura divina destacable o mínimamente decente. Lo es, mientras Hércules está en Nidavellir, envía a Juana a rescatar a Siegfried junto a Conla. Pero al final Juana nunca se comunicó y Conla desertó cuando su padre comenzó a buscarlo con las palabras, no has terminado tu tarea, chico. Eso fue hace 7 u 8 días atrás, es una pena ninguno terminó sus misiones, dice Cao Cao con una obvia falta de conmoción y pena por sus compañeros. Creo que lo es, dice Valí sacudiendo sus hombros. ¿Y Siegfried? También murió, él y Juana quemados por una persona de mi interés en Rumania. ¿Hay alguien que no haya muerto? Ladra Valí entrecerrando sus ojos, sin perder en su memoria como el lancero admite fácilmente como 2 de sus miembros ya han muerto, quizá como un desliz accidental o un truco. Cao Cao ríe y recorre su vista por un momento mientras piensa y luego de estar listo da su respuesta. Como dije, Hércules está en Nidavellir, tengo unos negocios con los enanos no de tu interés. Al rechazar mi invitación asintió Valí, pero hizo nota del dato. Perseo, bueno, lo envié a América, George está haciendo cosas de magos y Leonardo, bueno, es un niño. No hace gran cosa tal como esperaba. Esas palabras no calmaron al descendiente de Lucifer. Albión lo se responde el dragón en su subconsciente y advierte debes tener cuidado con el Valí. Siento algo vil en sus bolsillos, algo maldito por el pecado de la envidia codicia, corrige Valí al ser haberlo sentido desde minutos atrás. Vuelve a decirle al dragón al menos la mitad de sus miembros más fuertes han muerto y él no muestra ningún remordimiento, su falta de emoción, me preocupa Albión. Y haces bien en preocuparte Valí, dice el dragón, no hay monstruo más grande que aquel que carece de compasión. Sea lo que sea que busque aquí, no debes permitir que lo encuentre y no olvides no está solo.
Eso toma por sorpresa a Valí, que detiene sus pasos. Por la manera en que Albion se lo dijo, uno creería que lo apoya y le desea suerte en su búsqueda del conocimiento. Pero no fue así. Para Valí, que conoce a su compañero, conoce su extraña manera de comunicarse. Y de la advertencia en sus palabras "no estás solo", se corrige a exactamente "no están solos allí". Lo que significa, un intruso. Lo cual es poco probable, ya que solo un Lucifer puede pasar por su territorio. Teletransportación. No debería ser posible, al menos que su abuelo haya modificado las barreras de Lucifer, que de nuevo es poco probable e imposible, a menos que, no, los conocimientos de su abuelo no podrían ni compararse al de su ancestro. Una idea surge a menos que haya algo hecho por Dios entre medio. Albion el dragón escucha su pregunta, y después de unos minutos de pensarlo a gran velocidad dice: si eso está involucrado, debe ser posible, ¿sucede algo? Pregunta Cao Cao, quien se vuelve hacia Valí y presiona sus manos sobre sus hombros. Un gesto que desagrada a Valí por lo doble cara que es el lancero. Estaba a punto de decir algo, pero antes de que una palabra saliera de su boca, nada, resbale, mintió Valí, quien tragó todas las palabras que estaba a punto de pronunciar, los insultos y la ira que espera en sus puños, y a cambio, comenzó a caminar con el dolor en su cabeza. Honestamente, lo sorprende. Se sorprende a sí mismo por la manera en que toma esta extraña reacción. Cao Cao lanza un profundo respiro y lo sigue. Valí, sin mirarlo, camina lentamente por las escaleras en dirección a la ciudad subterránea. Y en ese momento, finalmente llegan al lugar de su destino, o eso cree. Esta es la última habitación más allá del punto anterior. En el subsuelo había una gran habitación que, al abrirlo, muestra un vasto piso, tan vasto, que la palabra queda pequeña frente a lo que ve. Y llenando el fondo de las cámaras reales por completo, cientos de miles de estatuas que con certeza podrían considerarse algún tipo de soldado, acechaban inmóviles y firmes, bien ordenadas en pelotones por sus rangos de poder en una estricta jerarquía de atrás a adelante. Legión. Los pocos, que son muchos. Y los muchos, que son pocos. Las legiones originales del inframundo, dice Cao Cao con mucha sorpresa y una mezcla de emociones encontradas con el vasto número del ejército maldito. Valí podía simpatizar con esos sentimientos, no podía evitar estar impresionado. Miedo. Las legiones del inframundo. Es imposible no temer de la élite entre los soldados del infierno. No son una réplica, ni un tipo de lápida en su honor o memoria, sino los verdaderos soldados que se enfrentaron al cielo durante los días de guerra, los guerreros originales que se enfrentaron a la luz de los cielos, a los ángeles y su Dios único. Una sola legión consta con el número de 6000 soldados, que bien podrían compartir un solo cuerpo como una mente colmena, o actuar de manera independiente al dividirse. Valí no podía ni comenzar a contar el número de soldados, que fácilmente puede estar arriba de los millones, mientras observa la logística en el mundo subterráneo. Mientras baja por las escaleras, Valí se da cuenta de una cosa: los soldados estaban vivos, pero no le entregaron ese presentimiento de equilibrio entre la vida y el sueño. Sin pensarlo mucho, fácilmente supuso se encuentran en un estado criogénico mientras permanecen cubiertos de algún tipo de metal o lo que sea que los cubra, funcionando como una armadura sobre sus armaduras, volviéndolos robustos y sólidos, duraderos e imperecederos. Estaban equipados con armas como espadas, lanzas, hachas, mayales, lanzamisiles y rifles en cantidades masivas. Cuando la guerra celestial fue indiscriminadamente barrida por los bombarderos armados, todos hechos del mismo material de las piezas malignas, arma que sorprende ver en sus manos, considerando la diferencia de tiempo y avance de tecnología. Otros montando dragones de gran tamaño, bestias terrestres y carros de batalla de aspecto avanzado. Incluso había armas sin una pizca de polvo. Todos los cientos de miles de guerreros miran en dirección al trono vacío en el centro, rodeado por abanderados sosteniendo los banderines reales del inframundo unido, y junto a ellos la guardia real, esperando las órdenes de su rey con una lealtad extraordinaria. Finalmente, junto al trono vacío había solo un tipo de caballero lo bastante preciado y valioso como para ganarse un lugar junto al trono de su rey, montando sobre un gran araña dragón y empuñando una lanza de cristal como una estaca de hielo desinforme, recién tomada de una estalactita.
Valí tuvo un presentimiento de su identidad y está seguro de no estar equivocado. No muchos se ganan el privilegio de ser estimados por Lucifer, quien puso valor a la vida de las personas de acuerdo a su utilidad, y entre los demonios solo dos. Baal de la incineración, y ministro del infierno, mano derecha de Lucifer, monarca de cristal, caballero negro del inframundo. Lucifuge y su montura dragón. Uno de los dragones primordiales por debajo de la jerarquía de Opis y Gran Rojo, mucho antes de la guerra entre Tiamat y Marduk, cuando el mundo no era más que una roca de hielo que apenas comenzaba a brotar una hierba. Exodus y los dragones actuales y famosos como Fafnir, Vitra y Yulon son llamados catástrofes al encarnar anomalías climáticas. Entonces un dragón anterior a la civilización de la humanidad no registrado en los mitos y leyendas, los progenitores originales son una hecatombe, al ser los progenitores o dragones primarios más antiguos y extraordinariamente poderosos que veneraron al dragón de los sueños, Gran Rojo, el caballero negro del inframundo y el mal ártico de la estrella del norte. Todos estaban frente al trono bajo una lealtad incondicional, más allá de los juramentos de palabra y sangre, devoción al rey de los demonios, devoción a Lucifer, y devoción para aquellos que despierten su línea de sangre, la sangre real. Idolatraban al rey del fin del mundo como un dios, a la estrella de la mañana Lucifer como príncipe de las tinieblas, al emperador Satanás del infierno que encara al Dios que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Bajo esta escena, cualquier ejército del mundo humano o cualquier otro no harían más que desertar de la batalla y la moral se desplomaría en segundos. De hecho, el mismo Valí se siente intimidado por la presión, el aire, así que es real, dice Valí sin esperarlo tener expectativas en esta cruzada de último minuto. Habían pasado cerca de 30 o 40 minutos desde que comenzaron a caminar, recorriendo los pasadizos del castillo, bajando y subiendo escaleras, girando entre los corredores y abriendo las habitaciones puerta por puerta. Pero al final, siempre fue aquí. La sala del trono. La piedra angular de todo el infierno. Una sala con un gran espacio libre conectado por varios pasillos y corredores, con banderas y banderolas en rojo y violeta con el escudo de armas del infierno unido y el de Lucifer. Para referencia, sala de trono de Erebor, el Obit, es cierto. Incluso antes de que Lucifer cayeran, los demonios siempre fueron, desde el principio, una raza caótica y guerrera. Peleaban entre sí tanto o más como los humanos masacrando humanos. No fue hasta el día en que se volvieron vasallos de su ancestro que tomaron un enfoque más organizado y militar a luchar contra los cielos o cualquier otra mitología. Para Valí, saber esto, ya valió el riesgo de haber venido. Al menos para su punto de vista, dado que no esperó nada desde el principio. En cambio Cao Cao no se sintió satisfecho. ¿Eso es todo?, pregunta el lancero con sus pies pisando el duro suelo en los caminos. ¿No hay una habitación secreta? No te vuelvas ruidoso, Cao Cao, dice Valí inquebrantable frente al viento caliente con la voz de la razón. Pero dentro de su cabeza recuerda una sola oración: castillo equivocado, él lo sabe. Lucifer sabe por qué están aquí, y sonríe frente a nuestro fracaso. Traga y dice: desde el principio, nada te aseguraba que encontrarás específicamente lo que buscas aquí, y menos basado en solo un rumor. Eso es cierto, tuvo que admitirlo el lancero. Pero mirándolo desde los ojos de un tercero, parecía que vino hasta aquí para nada, que sus acciones no tenían sentido. Que fue en vano y todo solo una pérdida de tiempo. Había sido firme, determinado en buscar las causa-consecuencias en la irrompible cadena de los hechos y acontecimientos del futuro distópico como una carta de triunfo en su lucha contra el misterio, que fue decepcionante. Por supuesto, por más resbaladizo que llegue a ser la predicción de eventos, es absolutamente necesaria para percibir el mundo. Cao Cao había sido elogiado por su maestro Sun Wukong por tener una grande y amplia mirada en el panorama. Por ser capaz de percibir antes de ver. Eso lo volvió el fuerte hombre que ahora es, y conocer el futuro, por más lejano que llegara a ser, es para él, indudablemente importante para conocer el sable del enemigo y no distraerse con movimientos insignificantes. Sí, Cao Cao no está acostumbrado a retirarse con las manos vacías. Y fue en ese momento cuando el brillo dudoso en los ojos de Cao Cao desapareció, la tensión palpable como resultado de su psicopatía y su complejo de mesías de la humanidad toma un cambio de ritmo.
Uno inesperado Valí lo presintió cuando vio a Cao Cao girar entre sus pasos. Valí llama Cao Cao al joven de cabellos plateados y dibuja una sonrisa. En ese mismo instante mete su mano en su bolsillo donde saca un anillo de oro y lo arroja en dirección a Valí. Valí lo toma con su mano sin entenderlo del todo. Pero estaba seguro de estar maldito. Un anillo maldecido en sus manos, al igual que un mal presentimiento. Y un Cao Cao adoptando una postura con la cabeza erguida, sin colgar ni mirar hacia arriba o torcido. Tomando su santa lanza con un agarre ni apretado ni flojo. Entonces dice como una declaración, una sentencia. Y a partir de entonces, los sonidos de una batalla surgen desde el otro lado de los muros, grande, muy grande acompañado de un rugido de ira, el rugido de un dragón. El rugido tomó muchas formas diferentes a medida que alcanza las profundidades del castillo como un estruendo inexplicable que aterroriza y enfatiza la llegada de la muerte. Sea lo que sea que busque el dragón, lo hace de forma desesperada. Entonces mira el anillo en el centro de su palma. Indudablemente el tesoro de un dragón, no existe nada más peligroso que meterse entre un dragón y sus pertenencias dado lo fuertemente celosos que son con ellos. Aferrados a matar o morir en el intento. Valí compone sus facciones y endurece su mirada en dirección a Cao Cao, quien solo sonríe mientras es succionado dentro de una niebla etérea, la niebla del Dimension Lost que controla George. Así que no me equivoque, piensa Valí con anticipación, mientras manifiesta su armadura y apoya con la espada de Cocabiel con anticipación. Indudablemente, los asuntos de magos a los que se refería Cao Cao se trataba de esto. George es un excelente mago, rivalizando o incluso superando a la pequeña Fai. Romper un contrato no debe ser imposible para él, y menos usando su sacro aparato. Es tu pago por el recorrido, dice antes de desaparecer y dejarle los problemas. El castillo tiembla bajo el asedio continuo del fuego y sus ráfagas, las explosiones y reacciones al calor en las barreras de Lucifer sacuden el castillo y su firmamento. Cuánta testarudez, opinó Valí con intención maliciosa. No estés nervioso, dice Albion con el propósito de centrarlo a lo porvenir. No lo insta a intentar calmar al dragón o a prevenir el duelo bajo el diálogo. Como noble dragón, sería torpe de su parte proponerlo desde el principio. A lo que simplemente no vale la pena, ni el intento. Es matarlo o morir. Así se soluciona la ira de un dragón. No lo estoy, afirma Valí estoico y centrado. Si el dragón había olfateado su tesoro hasta aquí, es seguro decir que no hay lugar para las palabras y arreglar el problema de forma diplomática. Incluso si no el culpable, inocente o no, lo que importa es que ahora él tiene el tesoro y matará por recuperarlo. Deberías, corrige Albion confusamente, a eso se refería Valí con su extraña manera de hablar. Luchar con un dragón puede ser igual o más estresante que enfrentarte contra Cronos. Los dragones Slayer destacan por no recordar exactamente la lucha, lo tendré en cuenta, dice Valí pacientemente sin importarle los métodos que reyes cavernícolas de pequeños territorios humildes hayan hecho en antaño. Él no es ellos, por lo que no debe siquiera imitarlos. Porque será con sus mejores fortalezas, con las que superará a la bestia. Y sin apresurarse. La bestia está cada vez más cerca y lo presiente. Las barreras de Lucifer son veneno por todos los medios, su ancestro se ahorró las molestias de gestionar la retirada a cambio de una muerte total y dolorosa desde el principio. Debes ser todo un masoquista para resistir hasta el final o sumamente desesperado. Y para llegar tan lejos, por supuesto que solo un animal lo lograría. Los animales tienen estas conductas inimaginables, instintivas, programadas en sus genes para derrotar rivales que no pueden ser derrotados. La presencia de la bestia se hacía cada vez más cerca, el intruso desconocido logró atravesar las cortinas de Aurora y derriba los muros que colapsan por su fuerza. El castillo se estremece dentro de las próximas decenas de segundos, las chispas de relámpago estallan, los pasadizos de Aurora son rodeadas por completo de aros de fuego, sobresaltando en continuas explosiones y finalmente, mirando desde arriba, hacia los techos del sótano de Aurora, que caían gruesos fragmentos de piedra caliza, el dragón aparece, exclamación de apertura, 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 exclamación de
de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. El fuerte rugido estalla con una potencia fuera de mundo propia de un animal rabioso. Entre sus colmillos los relámpagos brotan y estallan en chispas. Sus garras arañan como cuervos entre las ramas. Un monstruo que no se conforma con la posesión de los tesoros, sino que tiene que vivir de la carne de los hombres. Aquel, que en antaño en los páramos y las cuevas, se convirtió en un terror donde los valientes perecen bajo el fuego y el veneno mortal. Del mito de Siegfried, el noble héroe de Volsunga. Un rey dragón se presenta. Fafnir hace aparición. Uno parecía como si una tremenda vibración sacudiera el cielo desde el punto donde fue golpeado directamente por las bestias salvajes más cercanas a los dioses en el mundo mágico. El olor a sangre y magia hincha el aire e interfiere en el flujo de la energía mágica. Los ojos de Vali temblaron frente al dragón y procede a levantar lentamente la espada de Cocabiel con valor. El cristal de su cuchilla mantiene el poder calorífico como una planta térmica. En ese momento, como un pájaro cuya perforación resuena en las montañas. El dragón negro, con su cola negra cubierta de escamas oscuras y afiladas, levanta y azota. Perforando, abriendo un camino en dirección al precioso varona del oro maldito. El proceso parecía muy lento por debajo de aquellos ojos amarillos. Lentamente, muy lentamente, los párpados se movieron hacia atrás, mostrando una limpia esclerótica amarilla. Los ojos de una serpiente con pupilas verticales. Ojos salvajes y temerosos miraron a Vali. Sus ojos se encuentran y el castillo nuevamente vibra. El cuerpo del dragón lentamente se alza, sus alas plegadas se despliegan. La boca del dragón se abre ligeramente. Frente a él, el maná marchito se arremolinaba y se acumulaba a exhalar. Prepárate, alerta Albión, pero no fue necesario. Vali intuyó lo que estaba a punto de suceder. Aliento de dragón, poder mágico masivo que se expande y expande mientras haya magia, aire / espacio. Hazlo ahora, dice Albión, pero Vali niega sin ser el momento. Vali solo levanta su brazo protegido por la armadura de Albión. Y se prepara con la espada en su brazo contrario apropiadamente cargada. Vali. Ahora. Vuelve a decir Albión. Aún no. El maná y poder mágico reunido por el dragón comienza a arder. El fuego que aún no había sido disparado crece en tamaño y poder. Vali, aún infirme en su lugar, mide el maná fuera de sus expectativas, pensando que es la primera vez que pelea contra un dragón. Deberías sentirte honrado en ser el primero, Fafnir, piensa Vali con un sentimiento de orgullo y brillo en sus ojos depredadores. Sus ojos lo captan en ese preciso momento. El poder mágico que se muestra frente a la boca del dragón no crece más. En cambio, hace vibrar el espacio como si fuera a explotar en cualquier momento. El poder cargado en ese aliento sin duda destruiría una metrópolis del tamaño de Tokio, o quizá más, bajo la incineración, a no ser por supuesto, era allí. Justo antes de que Fafnir escupiera su fuego impetuoso con éxtasis, el dragón falló. Divide y divide, 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 divide. La divina división en control de Vali desvanece el poder del oponente a la mitad y lo añade a la potencia del usuario sin límites y de manera ilimitada mientras mantenga la concentración. Bajo aquel desajuste de potencia, el poder mágico reunido en las fauces de la bestia explota en su cara en menor fuerza. Fafnir se muestra notoriamente confundido incluso en su estado salvaje. Fue allí, cuando Vali finalmente comienza a moverse. Con la espada de Cocabiel decentemente cargada con su poder de luz plateada, reproduce el mar de llamas del dragón y dispara, cortando en dos limpiamente un cuerno de dragón. Vali balanceó el poder en sus manos del enorme peso que sintió en su agarre. Sin embargo, la soberanía de los dragones no es solo por la fuerza de sus llamas. Fafnir usa su cola serpentina y azota al pequeño descendiente del lucero. La colisión de fuerza abruma y hace añicos lo que queda de techo donde el dragón finalmente cae y se sujeta de los pilares como un lagarto, aprovechando el terreno. Por debajo de la cola, lentamente se alza. Y Vali, con su rostro pálido, aprieta los dientes mientras reaparece. Sus manos tiemblan bajo el peso de la carnosa extremidad. Con su espada aún en sus manos, acomoda su cuerpo de forma apropiada y apuñala atravesando sus escamas y carne. El dragón agita sus grandes alas y trata de hacer volar a Vali, que se mantiene firme en su lugar bajo la potencia de sus alas de luz resplandeciendo.
Valí sintió que se volvería loco, pero comprendió el mensaje detrás de las palabras de Albión. Pelear contra un dragón es indudablemente diferente a pelear contra Cronos. El rey titán al menos pelea como homínido, inteligente, con puños y armas. Los dragones no. El cuerpo de Valí finalmente deja de temblar, el poder de los vientos huracanados de sus alas que parecía destrozar toda la armadura se calma con bastante calma. Sus alas de luz se desvanecen, y el chico se prepara al tomar el aliento. Valí comienza a correr nuevamente a gran velocidad en una carrera, Fafnir inhala y exhala fuego. Disparando su mar de llamas, sobreponiendo una ola bajo otra, empujando continuo e imperturbable como una tormenta en alta mar. Un rayo se dibuja entre los dedos de Valí que mantiene su velocidad, y se apresura sin tener en cuenta ninguna estrategia. Cuando otra ola de llamas se levanta justo en su cara, sin inmutarse sus ojos reaccionan y dividen el poder de fuego como Moisés el mar, un agujero de zarigüeya se construye como la madriguera de un conejo, y pasa dentro sin dudarlo. Valí momentáneamente desaparece de la vista del dragón, solo por un pequeño instante. Entonces el dragón fija su mirada confiado en su aliento. Y como si se teletransportara, reaparece de cabeza justamente donde Fafnir posa su mirada. Con sus pies firmes en el techo, y su cuerpo ajustado como si estuviera a punto de disparar una flecha, Fafnir carga con fuego, tan predecible como confiaba Valí. El relámpago se precipita, penetrando el aliento de fuego de la bestia. El relámpago color plátano desaparece en la enorme fuerza de las llamas. Fafnir, desde sus rodillas, brinca y eleva su cuello de serpiente con intenciones de devorarlo. Valí evita el golpe directo, y evita tanto como le sea posible la persecución de su cola y gargajos de veneno. El dragón emprende vuelo y persigue, batiendo sus alas. Sus alas inmensas hechas jirones no diferentes a viejos trapos de cocina de un mendigo, pero con un solo aleteo, enormes tormentas de magia negra caen sintiendo la amenaza, Valí actúa rápidamente y pierde velocidad. Mientras se esfuerza más de lo originalmente esperado, el sudor cae por debajo de su casco y aprieta los dientes. Divide y divide, 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 divide sin desaprovechar la oportunidad. Los grandes ojos de Fafnir se mueven en dirección a la pequeña alimaña, y bajo un juego inteligente entre las columnas, el dragón desaparece. Y en ese instante su cola, como una bola de demolición, empuja a Valí hacia adelante mientras es golpeado por el piso. Valí se endereza rápidamente, su casco se desvanece por un segundo y escupe sangre. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Sintiendo el peligro, Valí jadea y contempla como el mana se hincha como antes. Reacciona corriendo, y después volando, usando 6 pares de alas negras mientras se mueve por el aire. Esquiva por poco, y divide los lanzallamas prosiguientes. Las rápidas sucesiones desenfrenadas de Fafnir lo volvieron digno de su reputación. Esta vez Valí no esquiva como antes, no lo hace. Fue porque el aliento que exhaló rápidamente no tiene el mismo poder que las ráfagas concentradas. E inmediatamente contorsiona su cuerpo e invoca la luz de Lucifer en una esfera alrededor de su cuerpo que lo sostiene por el aire, sin perder el ritmo agrega tinieblas, y con sus manos comienza a modelar la cúpula de destrucción, la moldea como un alfarero al barro, moldeando todo a su parecer, como él quiere y desea al pasarlo por el fuego. Intenta recrearlo de la manera más perfecta posible, los dientes comienzan a girar en rápida sucesión de un lado a otro. Arriba, abajo, izquierda, derecha, paralelo. Valí siempre ha sido un prodigio, un genio incomparable para adaptarse a los problemas, por lo que dominar una técnica que por derecho es parte de su sangre no es un gran problema. En el pasado, la cúpula de destrucción de Lucifer fue su técnica antibarrera preferida del gran Satán. Las sierras hacen el canto de sus dientes. Glut Valí se estremece, no esperaba que el consumo de poder fuera tanto para sus grandes reservas. Pero sin rendirse, encuentra la manera de sostenerlo. La cúpula se hincha, su luz se vuelve ominosa, su oscuridad incomparablemente más amenazante de lo habitual. Valí miró al dragón, y su cúpula se movió bajo su control como un vehículo. Fafnir dispara fuego, pero su poder fue cortado por las sierras de las tinieblas. El impulso no desaceleró, lo cual es una buena noticia. Finalmente llega a Fafnir, y
Las poderosas escamas que cubren la vulnerable carne de dragón fueron aplastadas y destruidas, desapareciendo y cercenadas como si lo torturara y golpeara con un martillo. Fafnir gritó y echó el cuello hacia atrás mientras Valí, aún destruyendo las escamas del dragón, se mueve como un trompo de manera impredecible. Fafnir se aplasta al suelo y se retuerce, sacudiendo a Valí de un lado a otro como una pelota. Fueron movimientos fuertes, pesados y simples. Pero no fueron ataques que centraran mana o magia. La conciencia de Valí se corta por un tiempo muy corto y la cúpula de destrucción se desvanece. Ignorantemente, usó más tiempo de lo que debía la técnica nueva causando un impacto estresante. Entonces recupera la conciencia y lo primero que hace es toser sangre. Una mueca se dibuja en su boca manchada de rojo. En una rápida inspección descubre que el impacto dañó levemente sus órganos internos. Descubrirlo no hizo que el dolor desapareciera o dejara de escupir sangre. Valí enderezó su postura y se dedicó a recuperar poder y sanar sus heridas mientras piensa una estrategia para vencerlo. Ese es el problema. Valí dice Albion y vuelve a decir piensas demasiado. Pelear inteligente no tiene nada de malo, pero debes dejar atrás todos los pensamientos innecesarios, la racionalidad y la estrategia no te ayudarán. Pelea en instinto por tu supervivencia. Pelear sin saberlo. Eso es imposible. Albion critica a Valí por el inservible consejo al mismo tiempo que lentamente sana sus heridas. ¿Realmente lo es? Pregunta el dragón de forma solemne y confusa. Ya tienes un precedente en ese momento. Valí lo reflexiona, lo piensa y recuerda, Isla de los Monstruos. El Lumina Dragón susurra a Valí con una risa inesperada y niega. No puedo, dice Valí, mientras mira la figura del dragón lleno de cólera. El problema principal radica en el cambio de su personalidad durante la transformación. Muchas opciones no tienes, comenta Albion con indiferencia, o te arriesgas, o mueres. Valí no lo piensa más cuando un largo grito rompe sus pensamientos. Entre los dientes amarillos del dragón, una brillante bola de luz se enciende desde el frente. Nuevamente alza su mano y divide. Todo el espacio comenzó a temblar, y las rocas en el piso y las paredes se agrietaron. Valí se tambalea, pero logra estabilizarse sin caerse. Confiando en su sentido superior del equilibrio. Detrás de él, docenas de piedras comenzaron a moverse como si estuvieran vivas, antes de convertirlos elegantes en piezas de dominó al reducirlos por la mitad en tamaño. Albion resalta uno de sus ojos curioso por el resultado, muy curioso, pero guarda silencio. Valí mantuvo su posición por un buen par de segundos, sus tímpanos vibraron como si un mosquito molestara el cartílago de sus orejas, confundiendo sus sentidos hasta romper la formación. El chico rueda por el camino y cae sobre una rodilla, el dragón golpea y azota con su cola como un látigo, levantando polvo y una lluvia de rocas como granizo. El brazo de Valí pierde color y su tez se oscurece, una parte de la armadura del dragón se rompe y desmorona como cristal. Valí aprieta los dientes y mira al dragón enfurecido. «Maldito idiota». Grita fuertemente y simultáneamente, armas basadas en luz a sus espaldas se manifiestan y son lanzadas a gran velocidad. No solo usó su poder sagrado, sino también demoníaco sin escatimar en recursos, elementos ni naturalezas. Bendiciones y maldiciones, luz y oscuridad. Agua, fuego, tornados y tormentas. Esto fue el motivo por el cual las brujas y los hechiceros fueron tan temidos y cazados en el pasado. Valí soportó la tensión de la batalla contra el animal, que desaparece y esquiva en frenesí confiando en su fuerza bruta, ambos sin deseos de morir ni caer en batalla. La piel en las alas del dragón comienza a mostrar daños significativos, como si la tela de las grandes velas sufriera y se desgarrara. Fue toda una fortuna que el material que cubre a los soldados del infierno los proteja del mar de llamas, pero ni Valí estuvo del todo seguro del destino de aquellos que fueron arrojados mientras el dragón se mueve. Una aire platino comienza a ser exudada por el mestizo descendiente de Lucifer. En ese preciso instante las armas de luz se descomponen al inmediato contacto con la carne, otras pocas detonan a propósito. Valí sonríe sombríamente al ver al dragón sufrir. Los ojos de Valí, normalmente de color azul y avellana, mutan a un rojo impuro por un segundo al usar el miedo y la ira como motivante. El poder demoníaco exagerado por sus emociones negativas aceleran su proceso de recuperación arreglando el caos en sus lesiones. Mas el dragón ni se inmuta.
Como clavos afilados, sus garras sobresalen de los extremos y rasgan de arriba a abajo, sus brazos, tan pesados como el peso de 10 toros, golpean como un borracho enfurecido en el caos abismal del campo de batalla mientras camina, corre y esquiva con poca o ninguna torpeza. Mierda. Los pies de Valí se levantaron una vez más, su armadura muestra daños severos y solo mantiene el exoesqueleto de sus piernas como un pantalón mientras pelea al descubierto por arriba, con su puño potenciado en sus poderes naturales y reforzado, lo hunde en uno de los brazos de la bestia, la sangre cae a chorros y la carne perece, su poder también es poderoso, leyendo la moción Fafnir barre el piso al alzarse por los aires y desde arriba, incinera la tierra con la bendición del fuego. Divide, Valí bloquea, y sus cejas se arrugan cuando lanza el tan preciado tesoro por el aire. Quédate con el cambio, bastardo. Él, dividiendo el aliento y destruyendo la carne del dragón, se estaba agotando mientras se sincroniza internamente. Fafnir bloquea la espada y gira su largo cuello de serpiente para seguir la dirección del anillo, pero ya es tarde para que note la obvia distracción. En resolución, Valí puso su temblorosa mano izquierda sobre su pecho. Su puño siente el latir de su corazón, no se dará por vencido. Incluso si ya agotó literalmente más del 60% de su poder mientras gasta el restante en sanar sus heridas, la luz no debe ser apagada, y su sombra no debe ser opacada por la belleza de las estrellas. Incluso si pierde la cordura. Él es el más fuerte de esta generación, y por lo tanto un gusano de tercera categoría, no lo hará caer, porque, eres un milagro. Pase lo que pase, tú tienes que vivir. Yo, aquel que despertó, dice, comenzando el área que retiene su potencial. Valí esquiva, mientras usa el cuerpo del dragón a su beneficio. Lentamente comienza a acostumbrarse y no duda en herirlo de gravedad en su recorrido al poder de la luz, y las tinieblas se manifiesta en forma de armas, construcciones baratas que usa solo para apuñalar mientras corre adelante, imperturbable como una bala en el aire. Sigue manifestando armas, una después de otra. Espadas y lanzas de poder demoníaco y celestial. Mientras rechina sus dientes y elude lo más que puede al dragón. Clava. La sangre del dragón surge de sus heridas en un negro verdoso como fango de pantano. Apuñala. Golpea la espada con su puño limpiamente y la inserta como una molesta espinilla, una aguja, una astilla. Valí, en frenesí total. Gira y sus ojos rojos como los de un muerto se vuelven azules como el de un fantasma. Puedo vencerlo si mantengo este ritmo. Soy el blanco plateado, el sueño oculto en la luz del alba, incluso si respira con dificultad, en extremo estrés y con poco aliento, dejándose llevar. Las secuelas de la batalla comienzan a manifestarse nuevamente. Fafnir contraataca con sus venas abultadas, desde sus poros, temblando y temblando surge una niebla verdosa como nubes de esporas cuya naturaleza es venenosa y quema la carne mezclada de un humano y un Lucifer, un brazo roto, quemaduras, costillas rotas y sus órganos sangrando por dentro. Valí sonríe con sus molares manchados en rojo. Fafnir vuela e infunde veneno que quema. No es suficiente, más poder, vamos Valí, más. El que habita en mí, oh dragón blanco nevado de la supremacía. 3 círculos mágicos aparecen por debajo de sus pies en dibujos luminiscentes, las crestas se sobreponen en sus matrices con los símbolos de Lucifer, Lilith y el dragón blanco. El cuerpo de Valí tiembla, el latido de su corazón transmite desde la punta de los dedos de sus pies, al extremo de su cabeza un eco intenso, así que contiene la respiración y aprieta los dientes. Contraataca. Da un salto adelante, firme y después un confiado salto como un dragón danzarín. De sus manos, surgen contrariamente una luz color plateada y una distópica oscuridad azabache, más oscura que el ébano en los vestidos del cielo estrellado. Las junta, y siente la resistencia en las fuerzas opuestas. ¿Está realmente bien hacerlo? Sí. Lo es. Fuerzas contrarias pueden trabajar conjuntamente. Lucifer lo logró en el pasado al coronarse como el rebelde. La espada de Emilia es otro precedente, armas sacro-demoníacas en toda clase de culturas. Si ellos pueden, no había razón para que él no. Completando su juego de manos, separa ambas palmas en un arco y surgen 10 pequeñas esferas de destrucción como las de Lucifer del tamaño de un balón de básquetbol. Sin dudarlo las dispara adelante en todas las direcciones posibles para agotar a Fafnir.
La sangre verde pantano brota de las superficies cortadas, Fafnir tiembla y se sacude. Distorsiona la magia a su alrededor para explotar sus esferas, una por una. Pero Valí aún lo ataca y pierde el interés en las pulgas. El cuerpo del dragón tiembla cientos de veces y la sangre derramada se eleva a lo alto y se derrama como una cascada hasta tomar forma de wyverns del tamaño de un hogar de un solo piso humano. La piel negra dorado del dragón se desprende, su cabeza, estómago y alas explotan. Fafnir separó su cuerpo, y lo reparte en pequeños grupos más para preservar su conciencia, el resto instantáneamente rodean al descendiente de Lucifer y manifiestan fuego y veneno de dragón en dirección al humano parado frente a ellos como un insecto molesto e irritante, al sucio ladrón de su preciado anillo. Ambos trascendemos los límites de nuestra existencia. Valí mueve sus pies y actúa, haciendo trizas los diminutos cuerpos del dragón. La sangre de la bestia quema su piel, y su cuerpo se oscurece debido a la sangre que es salpicada por todas partes. Valí se abre paso, cortando y aplastando todo lo que se interponía en su camino mientras lentamente alcanza el reino de la matanza de dragones. Los cientos de Fafnirs rugen y atacan unilateralmente, embistiendo con magia y fuerza bruta en dirección al potencial Dragon Slayer. Mayor fragmento de luz brillante, ese es nuestro juramento, susurra Valí, al mismo tiempo que siente una punzada en sus ojos que lo ciega por un insignificante instante. Pero esas pocas palabras que pronunció se convirtió en una magia fortalecedora extrema a él, que es el híbrido más fuerte de esta generación. Los Fafnirs patean el suelo y se agrupan como una parvada de cientos de murciélagos, para formar un brazo deformado de su verdadera forma. Un largo brazo de dragón apuñala el estómago de Lucifer y forma un agujero. Valí retrocede y rechina los dientes mientras recibe la herida, resistiendo con ambos brazos la garra para separarla de su cuerpo. Entonces nota como la garra de la bestia toma la forma de una cabeza de dragón y enciende fuego en su boca. Valí amplía sus ojos y en una demostración de fuerza bruta, aplasta la cabeza con sus manos desnudas. Entonces suspira en una mezcla de alivio y cansancio. Pierde el sentido bajo nuestro castigo. En ese instante 12 lanzas de luz platino se alzan rodeando las matrices, comenzando a girar en rápida sucesión y velocidad mientras forma estática color platino. Fafnir abrió mucho la boca al reunir docenas de wyverns ante el espacio, un destello en sus fauces como la luz del sol resurge cansadamente. Y su aliento fue disparado en una línea delgada. Valí estira la mano, evitando el aliento como si lo rozara. Con pasos decididos el chico va al frente como un temerario soldado frente a las líneas enemigas, con su mano golpea la quijada de Fafnir y la boca que exhalaba el aliento se cerró. La cabeza de Fafnir fue volada en dirección trasera como si fuera brevemente noqueado. No fue solo su cabeza, tanto el cuerpo como la cabeza volaron hacia atrás mutuamente. Pero en su lugar, aparece una nueva cabeza al descomponer la anterior nuevamente en wyverns. Y salta directamente. El pequeño lucero salta frente a la finta, y ve como la cola con forma de serpiente se desliza mientras barre. Entonces, pequeñas colas de wyverns tratan de envolverse alrededor de la cintura y sus piernas, mientras secretan más veneno como vómito. Y entonces un sol, como un eclipse envuelto en luz y oscuridad, envuelve el cuerpo de Valí, destruyendo la cola de Fafnir. El chico invocó la esfera de la destrucción mucho más rápido de lo previsto por el propio Fafnir. Que las estrellas ardan en los abismos. Ruge Valí, y entonces las crestas que se trazan en el aire se unen como una sola. Las crestas reaccionan mutuamente, y confeccionan su armadura nuevamente, pieza por pieza, escama por escama, capa de acero sobre acero, y sus ojos azules mutan danzando a lo que vislumbra, presentándose en una doble iris, como Lucifer. El mal de ojo de la rebelión ha sido heredado con éxito. El Lumina Dragón. Finalmente, bajo la grande cantidad de colores plateados y surcos oscuros como el ébano condecoran la gallarda investidura, el poder de Valí Lucifer que ha heredado desde su cuna se muestra. Cañones se alzaron, una corona platino de luz se erige sobre la cabeza. Y la imponente figura del Satán blanco se alza frente a Fafnir. Ya nada fue igual. Fafnir se estremece cuando en una décima de segundo su brazo es cortado. Y aunque el brazo fue amputado, Fafnir no gimió ningún grito.
Porque no importaba, mientras mantuviera su núcleo, toda extremidad suya se descompondría en wyverns que regresaran. Eso no pasará, murmura Vali con un tono de voz extraño antes de que el brazo amputado del dragón arda y explote. Fafnir, desconfiando del nuevo aire de la pulga. Esa mirada me gusta, dice Vali tranquilamente mientras camina adelante. ¿Ya no te atreves a mirarme por debajo, gusano? Ríe el chico y acaricia su barbilla mientras lo ve. Lo ve todo con esos ojos como símbolo de la premonición de muerte. Con 2 dedos, Vali apunta y, la mitad de la cabeza de Fafnir explota. Los órganos en el cuerpo del dragón comienzan a sobresalir. Su cuerpo teñido en verde. ¿Acaso iba a morir? Por un simple láser de luz. Fafnir se enfurece. Los humanos son seres insignificantes cuyos nombres ni siquiera vale la pena recordar. El aliento de Fafnir en sincronización a sus emociones, exhalan un olor a sangre y muerte, pero eso frente al aura que rodeaba a Vali, no parecía ni un poco aterrador. Ven, invito Vali, no huyas, lo provoca arrogante, confiando que sus palabras estimularan la nublada mente del dragón. Lo esperaba ver o chillar ante la humillación. Fafnir, provocado y con su orgullo insultado, se mueve y da más pelea. Avanzando con su visión nublada por el blanco y el negro. Funcionó, sonríe Vali mientras muestra sus dientes. Desde lo profundo de su garganta, Fafnir grita y surge la magia del dragón. Un relámpago se mezcla como una tormenta, el pequeño lucero lo recibe con bienvenida mientras convoca armas de luz y oscuridad en cada mano. Sus ojos distorsionan la preciada magia de los dragones como una fuerza opuesta. Ven a través del misterio, y lo desvanecen. Una espada y una lanza, ambas cortando las capas gruesas de escamas mientras corta el cuello y lo hiere. Repite, solo lo corta. Mas no separa la cabeza con el cuello con el simple propósito de grabar dentro de su cabeza que no importa cuánto se esfuerce, cuánto odio tenga a su nombre, y cuánto lo desprecie. Es capaz de cortarlo en 2 en cualquier momento. El miedo se acumula en el dragón. Que te corten una vez en suerte, 2 una coincidencia, pero lo que Vali hace, no es diferente a una tortura. Los esfuerzos de Vali y Fafnir chocaron. Fuego, luz y oscuridad surgen como inconmensurables mares contenidos de una presa. La colisión de fuerzas se vuelve unilateral. Vali con sus manos, toma una de las alas y tira hacia arriba como un bárbaro mientras mantiene su sonrisa, separa el apéndice del cuerpo. Sonríe complacido bajo el sufrir del dragón. Su cuerpo se baña con la sangre negra de la bestia, y entonces, usando la misma ala, golpea al dragón. Pero no se detiene, con sus manos excava en su cuerpo. Lo desfigura horriblemente, su cuerpo comienza a deteriorarse. Las heridas atraviesan el costado. Los intestinos se filtraban, y el olor, molesto. La sangre brotaba como un día de buena cosecha en los campos. Fafnir intenta contraatacar, pero el choque de luz y oscuridad destacan sus extremidades. Sus heridas son profundas y no evita pensar que ni siquiera Siegfried fue tan cruel. El dragón se rinde. Y entonces Vali encuentra una esfera un poco más adelante. Es lo que sus ojos captaron. Tomándolo, lo separa de las venas que lo atan y motorizan el cuerpo. El núcleo de un dragón es lo que debe destruir. Su mano aplasta el núcleo y suspira. Entonces todo ha terminado. El suelo mismo estaba soldado con calor, su aliento tibio y su cuerpo tembloroso. Gane. Las palabras sonaron dulces para el chico. Sus ojos parecían brillar y llorar de la emoción ahora es un dragón Slayer. Pero para su sorpresa, Vali Lucifer estaba con la cabeza en alto. Una sonrisa a su espalda correspondió al ganador de la batalla. Sin duda eres todo un monstruo. Es Cao Cao quien aparece, saliendo de la niebla. Y con un objeto extraño apuñala su espalda. Vali se dio cuenta de que algo andaba mal. Su sonrisa de victoria rápidamente se convirtió en una mirada sin emociones cuando su espalda comenzó a arder. Se sentía como si le rompieran la columna vertebral. En cámara lenta, se puede ver el grito silencioso de Vali, sus rodillas cediendo y cayendo al suelo. El aire pareció distorsionarse por la pura energía sacro-demoníaca y la magia. Un estallido de divinidad explota irregularmente a la dirección del viento. De repente, la sangre empezó a manar cuando el Divine Dividing es separado del cuerpo del usuario. Y en ese preciso instante, desde el trono de Lucifer, pero para lo que estaba a punto de suceder, no es algo que uno u otro, o nadie se haya preparado.
Las gotas de sangre de Valí que cayeron, empapan y manchan el divino territorio de Lucifer en las figuras y signos grabados, demasiados borrosos para que pudieran releerlos, coronando los arcos de piedra del trono de la que poder maldito y demoníaco fluye como una niebla etérea descompuesta. De la sangre de Valí, que es la sangre de Lucifer que sobrevivió, surge un brote desde el asiento del trono, con un tallo en espiral y espinas como hojas, un diminuto árbol invertido que hace temblar el castillo de los Lucifer por arriba y abajo, que sacuden el mundo del diablo en su totalidad, y en una gran explosión. Un estallido en la madrugada del 6 de agosto 1945. 7 bombarderos B-29 despegan de su base en las Islas Marianas, donde a las 8:15 de la mañana, el Enola Gay lanza la primera bomba atómica de la historia sobre la población civil de Hiroshima. La bomba estalla a 500 metros del suelo volatizando un hospital. En ese preciso instante, una bola de fuego de 1.000.000 de grados centígrados estalla. Los japoneses lo llamarán picadón. Un fogonazo deslumbrante y una explosión equivalente a 13,000 toneladas de trinitrotolueno, cobrando la vida de más de 70,000 ciudadanos nativos de la Nación del Sol. El árbol tardó 0,2 segundos en cobrar un cuarto de la población de la Tierra. Grandes raíces resquebrajan y destrozan los adoquines de la superficie, las columnas, escaleras y habitaciones del castillo. Comenzó fuerte y poderoso como un tsunami rojizo explotando en el suelo. El miedo se expande como una epidemia. ¿Qué es eso? Empujando el cuerpo herido de Valí y cualquier otro dentro del rango del brote con una poderosa onda de choque en todas las direcciones, con un sentimiento que aplasta la resistencia. A las afueras del territorio del diablo, aquellas raíces sobrepujaron en estatura y crueldad, condenando todo aquello en su camino para siempre, mancillando las encinas del bosque, y a los pinos de las montañas cuando el fuego del cielo les ha privado de su corteza y verdor, de los troncos majestuosos y las bestias de la vida. Todo murió. Allí, un muro oscuro se abre paso desde el trono, con grandes e inmensas raíces actuando con un hambre voraz como las fauces de la noche, entretejiéndose como tentáculos bulbosos. Las raíces se extendieron y cubrieron a las legiones del infierno en gruesas capas del tallo. Capturados dentro del mausoleo interno del árbol maldito, el roble se abrió paso como una poderosa flecha a través del aire en dirección al cielo, atravesando todo obstáculo que se atreva a aparecer. El árbol engulló a todo lo que existe como si fuera un cerdo hambrienta. Es el árbol de la muerte. 8. El clipot de Lucifer.